Hola estudiantes, la clase que vamos a iniciar hoy no es nuevo tema, es algo ya muy relacionado a lo que veníamos viendo en el curso de microeconomía. Luego de haber visto modelo de oferta y demanda, teoría del consumidor, teoría del productor, vamos a enfocarnos en este momento en las estructuras de mercado y específicamente para iniciar en la estructura de competencia perfecta. Por eso les digo que no es nueva para nosotros o para ustedes, puesto que el modelo de oferta y demanda parte de los supuestos de un mercado perfectamente competitivo. Entonces, ahorita, ya que vimos todo el tema de teoría del productor, cómo produce, cómo halla sus costos y cómo estos ayudan a sus decisiones de producción, entonces vamos a verlo integrado en toda una industria para saber cómo maximiza o cómo se maximizan los beneficios dentro de los mercados. Entonces vamos a iniciar este tema de estructuras de mercado. ¿Qué tiene? La competencia perfecta, que es lo que les decía, introducción y características. Que vamos a ver dentro de la competencia perfecta, unos conceptos básicos, que es la curva de la demanda, el ingreso medio y el ingreso marginal, la maximización del beneficio, la curva de oferta y regla de cierre de las empresas, y los otros mercados que se catalogan o se categorizan como competencia imperfecta, lo vamos a ver luego de ver intervención en el gobierno. Así que esta clase viene solo de competencia perfecta, para luego ver las intervenciones del Estado en el mercado y volver a las otras estructuras de mercados que son competencia imperfecta, perdón. Entonces, continuando, ¿para qué nos sirve o para qué vamos a ver esta clase? Pues para analizar las diferentes estructuras del mercado, en este caso la de competencia perfecta, y para luego, después de conocer perfectamente esta, analizar las otras estructuras imperfectas como son el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística, y de esta forma tener todos los conceptos claros y saber diferenciar las estructuras de mercado que existen. Entonces, ¿de dónde partimos o de dónde es la base? Que ya tienen la lectura ustedes, es del texto de Pindic, capítulos 8 y 9 específicamente. Entonces iniciamos. Una estructura de mercado describe las principales características de un mercado, incluyendo el número de empresas, la similitud entre los productos que venden y la factibilidad para entrar y salir del mercado. En esta lección que vamos a estudiar, la competencia perfecta, como les decía. Por esta clase o por este video que les estoy dejando el día de hoy, solo vamos a analizar el tema de competencia perfecta. ¿Por qué? Porque luego de ver este tema vamos a mirar las intervenciones del gobierno que causa o sí que qué causas trae cuando el gobierno interfiere en el mercado, y luego volvemos a las otras estructuras de mercado. Entonces, la competencia perfecta. La competencia perfecta, y lo vimos a principios de este curso, nace a través de, o la economía nace bajo estos principios. Recordemos que el padre de la economía es Adam Smith, y él sostenía que las fuerzas competitivas son como una mano invisible que conduce a la gente que solo busca sus propios intereses a servir a los intereses de la sociedad. Entonces él dice es como si fuera a través de una mano invisible que cuando buscamos el beneficio propio, pues llevamos a un beneficio colectivo. Entonces a eso es a lo que él llamaba la mano invisible, y por eso se lograba un mercado en equilibrio o un mercado en bienestar, donde los agentes del mercado conseguían maximizar. Entonces la competencia perfecta
Es la forma de mercado más pura y extrema del mercado. Por eso se llama o tiene esta palabra de perfecta, ¿cierto? Es la más pura que hay, o cómo el mercado autorregulado se comporta. Entonces, es ese mercado idealizado en el que las empresas y los consumidores son demasiado pequeños para afectar el precio. Es decir, son precio aceptantes. Ellos no tienen, como son tantos consumidores y tantos productores, y en este caso vamos a hablar del precio, que es ese poder de mercado, ese que si yo pudiera manipular tendría el poder. En este caso no se puede, porque como son tantos compradores y tantos vendedores, no pueden interferir en esa posición del precio, en ese posicionamiento del precio. Entonces, es esas fuerzas, o cuando se encuentran esas dos fuerzas, que determinan un precio de equilibrio o un precio de mercado. Entonces, ¿cuáles son esos mercados o los que más se parecen a la competencia perfecta, o que trabajan o que operan bajo la competencia perfecta? Pues es el mercado agrícola, el mercado inmobiliario puede ser, el mercado de divisas, entre otros pocos. O sea, no son perfectamente competitivos, pero suelen parecerse o manejan los mismos supuestos de la competencia perfecta, o los indicadores, en este caso, esas partes que lo complementan o que lo conforman o lo integran, suelen tenerlos estos mercados. Entonces, ¿cuáles son las características? Las vamos a recordar, aunque el modelo de oferta y demanda partía de estos supuestos. Entonces, ¿qué tiene? ¿Cuáles son las características del mercado en competencia perfecta? Pues ya lo dijimos, que existe un número elevado de compradores y vendedores. Entonces, las empresas no tienen una participación significativa de la producción total, es decir, son tan pequeñas o son muy pequeñas a la relación o con relación al tamaño del mercado. Por eso no tienen poder de manejar el precio, ¿cierto? Entonces se dice que es un mercado atomizado, es decir, hay muchos, ¿cierto? Muchos, en este caso, muchos productores, donde ellos hacen una partecita muy pequeñita de esa producción total del mercado. Existe un producto homogéneo, es decir, todos tienen la misma característica, son estandarizados, eso es lo que quiere decir homogéneo, es decir, cada bien o servicio es idéntico. Entonces aquí no hay que la calidad, que el color, no hay otros determinantes de ese bien o servicio, pues porque todos son iguales. Y recuerden que partíamos del tema de satisfacer una necesidad, por eso hablamos de esos productos homogéneos. Ellos satisfacen una necesidad específica y eso hace parte de la competencia perfecta. Existe salida y entrada sin barreras, existe la libre concurrencia, las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado, no existen esos requisitos que les impida entrar y ofrecer sus bienes y servicios ahí, ¿cierto? Entonces no existen barreras. Las empresas individualmente no tienen capacidad para fijar el precio del producto, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho. Son precio aceptantes. Dado que no hay barreras a la entrada, el mercado es atomizado, es decir, hay muchos, el producto es homogéneo, ninguna empresa individualmente puede influir sobre el precio de venta. Las empresas competitivas tienen que aceptar el precio como un dato, es decir, tienen un comportamiento precio aceptante. Este es el precio que hay en el mercado y ya tú dices a ese precio cuánto vas a producir en ese mercado, cuánto puedes producir a ese precio o qué nivel de producción puedes hacer en ese precio. Existe información perfecta, es decir, todos los que participan en ese mercado tienen el perfecto conocimiento de las condiciones generales en que opera el mercado. Todos saben todo lo de ese mercado, los costos, cuánto se produce, cada empresa cuánto produce, conociendo pues sus costos saben qué niveles de producción pueden llegar a tener a ese precio que hay en el mercado.
Entonces, como lo vemos acá, la palabra perfecta está en muchos de sus supuestos. Por eso hablamos de un mercado ideal. Entonces, ¿por qué nos sirve? Porque este nos ayuda a expresar eso que queremos o eso que vemos o ese concepto específico o ese fenómeno que queremos analizar individualmente. Entonces, estos supuestos nos llevan a modelar y analizar ese mercado, que ya luego lo podremos ver también con sus otras estructuras de mercado, que son de competencia imperfecta. Bueno, entonces ahorita vamos a las gráficas para verlo más claro, a mirar los comportamientos de la empresa dentro del mercado. Entonces, la curva de demanda a la que se enfrenta la empresa competitiva, ¿cuál es? Pues es una demanda perfectamente elástica, ¿cierto? Es un precio aceptante. La empresa es precio aceptante, por tanto, su curva de demanda es totalmente elástica. No puede o no tiene influencia en el precio. Ya con este precio la empresa decide o puede decidir cuánto va a sacar al mercado, cuánto va a producir. Ese montón de empresas que se enfrentan individualmente a esa curva de demanda elástica o perfectamente elástica forman en la industria pues la curva de demanda, la curva de oferta que ya conocemos. Entonces, una empresa perfectamente competitiva es precio aceptante, pues considera constante el precio del mercado que percibirá por su producción. La curva de demanda es perfectamente horizontal, lo que significa que la empresa puede vender toda la cantidad que produzca al precio vigente en el mercado. A un precio superior de PE, la cantidad demandada será igual a cero, ¿cierto? Cuando él sube, así sea un poquito su precio, pues la gente se va a ir a consumirle a otro que lo produzca. Entonces va a buscar ese bien sustituto. Entonces la cantidad demandada será igual a cero y perderá todos sus clientes. La decisión clave que debe tomar la empresa competitiva es si debe de producir o no y en qué cantidad debe hacerlo. Ella a ese precio, yo a ese precio puedo ofrecer 100 cantidades. Yo a ese precio puedo ofrecer 200 cantidades. Él simplemente recibe ese dato, esa información, que es el precio que existe en el mercado, y decide cuánto producir a ese nivel de precios. Es precio aceptante. Entonces, todas esas empresas forman la industria y ya podemos analizar ese mercado específico que queremos analizar con las curvas que ya conocemos de oferta y de demanda. ¿Qué conceptos nos interesan aquí que ya hemos visto y que ya los recopilamos para mirar cómo se comportan las empresas y las industrias en la competencia perfecta? Entonces vamos a hablar del ingreso medio y del ingreso marginal de la empresa competitiva. El ingreso medio o unitario, ¿qué es? Es el ingreso total dividido por el número de unidades vendidas, ¿cierto? Entonces es ese ingreso promedio que se tiene por dadas esas cantidades que se producen. Entonces, dado esto, pues ya sabemos que el ingreso total del mercado, ¿a qué es igual? A P por Q, ¿cierto? Lo que se produce por ese precio del mercado. Entonces, por tanto, el ingreso medio, ¿qué es? Pues P por Q sobre Q, que son las cantidades ofrecidas. Y si hacemos esta operación, que la vemos acá, pues ¿qué nos dice esto? Que el ingreso medio es igual a ¿qué? Al precio. Se cancelan las cantidades y esto ya me dice que el ingreso medio es igual al precio. Ese ingreso medio que se recibe por cada unidad producida es igual al precio de mercado. Entonces, dado que la curva de demanda es totalmente horizontal, ya la vimos, es perfectamente elástica, se tiene que el ingreso adicional o ingreso marginal derivado de cada unidad adicional vendida es el precio del mercado. O sea, cada que yo produzco una unidad más, ¿qué voy a recibir? Pues ese precio que ya está dado por el mercado. Entonces, tenemos que el precio y el ingreso medio son iguales. Ahí ya hay un concepto, ya hay algo
una igualdad que se cumple en este caso de empresa competitiva, ¿cierto? El ingreso medio es igual al precio del mercado. El precio del mercado no se ve afectado por las variaciones en la producción de la empresa, ¿cierto? Ya sabemos que la empresa es tan insignificante que no puede alterar para nada el precio del mercado. Entonces, un mercado en competencia perfecta o un mercado de competencia perfecta, el precio o el ingreso medio es constante y es igual también que al ingreso marginal, pues porque ya vimos que la demanda es perfectamente elástica, que la demanda es igual al precio del mercado. Por ende, esa unidad adicional, ese ingreso adicional que recibo por esa unidad que produzco adicional es el ingreso marginal. Entonces partamos. El ingreso medio, vamos a hacer aquí recapitulación, el ingreso medio es ese promedio, es decir, ese ingreso promedio que yo recibo por cada cantidad producida, por cada una de las cantidades producidas. Si vamos a la definición, ¿qué es el ingreso marginal? Pues el ingreso marginal, como ya sabemos la palabra marginal, es adicional, es ese ingreso adicional de producir una unidad más. ¿Y qué me muestra ese ingreso medio? Que es el precio. Por tanto, el ingreso medio, una empresa competitiva o perfectamente competitiva, el ingreso medio es igual al precio y es igual al ingreso marginal. Entonces el ingreso que yo recibo por esa unidad adicional de producir es el ingreso adicional que yo recibo por producir esa unidad adicional. ¿Listo? Entonces, ¿cómo maximiza los beneficios la empresa competitiva? Y aquí ya vienen las curvas de costos que las vimos en teoría del productor, en la teoría de los costos a largo y corto plazo. Entonces, aquí vamos a hablar de los costos a corto plazo. Entonces vamos a ver el comportamiento. Ya vemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, que el precio del mercado es 40, ¿cierto? Y ya sabemos que esto es igual al ingreso medio, que es igual al ingreso marginal, y para el caso de la competencia perfecta, el ingreso marginal es igual a la demanda de la empresa, ¿cierto? Y esto es igual al precio. Entonces ya sabemos, aquí estamos viendo demanda, ingreso marginal, ingreso medio igual al precio, y estamos viendo el comportamiento de los costos. Entonces ya conocemos el comportamiento del costo marginal, este lo tiene en forma de U. Ya sabemos que entonces empieza con rendimientos marginales crecientes, llega a un mínimo y luego muestra rendimientos marginales decrecientes. Vamos a ver qué nos interesa aquí, donde la empresa maximiza. Entonces la empresa maximiza su beneficio cuando ofrece la cantidad en la cual se cumple la siguiente condición, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. O sea, donde lo toca, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y ustedes me van a decir, ay, entonces es aquí. No, porque miren que estos costos están decreciendo. Yo puedo seguir produciendo. Es más, si yo decido tomar esta decisión, voy a perder, porque es que apenas estos costos están decreciendo. No es ahí. Es ya cuando me están mostrando esos costos crecientes, ahí sí me está diciendo, bueno, ya hay que poner cuidado. Ya aquí, hasta aquí mi costo me da el ingreso adicional y que es igual a ese precio. Entonces aquí es donde maximiza el empresario en competencia perfecta, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal y por encima del coste medio, ¿sí? Porque este es el mínimo. ¿Recuerdan cuando veíamos los costos? Esto aquí me genera un mínimo donde el costo marginal corta o cruza el coste medio, me está mostrando un mínimo, ¿cierto? O una escala mínima de coste. Entonces es aquí
donde ya él debe empezar a tomar esa decisión de hasta dónde producir. Y según la condición de empresa competitiva, es donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿cierto? Entonces, la maximización, recapitulando, de los beneficios se presenta cuando fija el nivel de producción donde el ingreso marginal, que es igual al precio, se iguala al costo marginal. Entonces es este punto. En las cantidades 8 a un precio de 40 es donde el empresario o la empresa competitiva, ¿cierto? En un mercado competitivo, ahí es donde maximiza su beneficio. En 8 cantidades es donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esa es la decisión de hasta dónde producir. Es ahí donde el empresario está maximizando sus beneficios, ¿cierto? Entonces vamos, por ejemplo, a QSU1. ¿Qué pasa si él solo produce 7 unidades? Entonces ahí me está mostrando que el ingreso marginal es mayor que el costo marginal. En este punto está siendo mayor, entonces ojo, yo todavía puedo, porque si vendo una unidad más, yo voy a tener un ingreso adicional. Entonces todavía puedo seguir produciendo. ¿Qué pasa si produce por encima? Pues que el costo marginal es mayor que el ingreso marginal. Entonces ojo, yo nunca voy a querer que mis costos sean mayores a mis ingresos, pues no voy a tener una utilidad o un beneficio. Entonces producir 9 unidades ya me va a pasar o va a ser más alto el costo de producir que ese ingreso que voy a tener por vender esa unidad. En cambio en Q, bueno, me faltaba este. En cambio en Q, en 8 unidades, pues el costo marginal es igual al ingreso marginal. En 8. Y ya les había explicado este punto, que es Q sub 0. Aquí es el costo marginal igual al ingreso marginal, pero el costo marginal, ojo, está decreciendo. Aquí puedo producir más, me está diciendo, ojo, produzca más. Entonces tengo que mirar también el comportamiento de estas curvas, porque este me está mostrando una escala mínima de los costos, ¿cierto? Un mínimo de costos, donde el costo marginal corta el costo medio. Entonces yo todavía puedo, pues miren, ¿cómo voy a vender una unidad a 40 sabiendo que puedo vender hasta 8? Y si vamos al ingreso total del mercado, que es P por Q, entonces 8 por 40 son 320. Mientras que aquí, al vender una unidad, pues P por Q sería 40. Entonces no voy a obtener ningún beneficio. Y aprovechando que los costos marginales son decrecientes. Entonces, en conclusión, la empresa maximiza su beneficio cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esa es la condición de maximización de los beneficios. Entonces, cuando una empresa competitiva incurre en pérdidas, hay que mirar todas estas gráficas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar cuando, y ya conocemos todos los costos, o ya vimos la teoría de costos, la teoría de costos cuando se encuentran el costo marginal, el costo total medio y el costo variable medio? Entonces, si nos paramos en estas cantidades producidas, el ingreso marginal aquí es igual al costo marginal, pero el precio es menor que el coste medio o coste total medio. Entonces, por eso les decía ahorita, ojo, hay que tener cuidado con la curva de coste medio, donde me está mostrando ese mínimo eficiente. ¿Está por debajo o está por encima? Entonces, me está mostrando aquí que el coste total medio es muy alto, está siendo mayor en este caso que el precio. Entonces va a seguir perdiendo, aquí estaría perdiendo el productor.
¿cierto? Estaría perdiendo todo este pedazo. ¿Por qué? Porque está vendiendo a un precio inferior a los que sus costes o a lo que producir o a lo que está produciendo, perdón, a lo que le vale producir. Eso era lo que iba a decir, a lo que le vale producir. Entonces él no puede, tiene que tener muy en cuenta sus costos y el comportamiento de sus costos para poder decir si produce o no produce a ese precio. Este empresario no podría aquí, en este caso, producir dado estos costos. Está incurriendo en pérdidas. Así que hay que tener cuidado con estas curvas de costo y sus comportamientos. ¿Esto qué quiere decir? Son empresas que tienen costos fijos muy altos, ¿cierto? Porque ya sabemos que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Vemos aquí el comportamiento del costo variable, o sea que toda esta diferencia es porque me está hablando de una empresa que tiene costes fijos muy altos, ¿cierto? Tiene un comportamiento de costos muy alto. Aparte de que el costo fijo es alto, pues ese costo variable también se está haciendo alto cada que produce una unidad adicional. Entonces, así que para poder tomar decisiones, por eso es importante que el productor conozca sus costos, cuánto le cuesta producir. Por eso se habla de toda, en la teoría del productor, que fue la que terminamos. Por eso nos dedicamos tanto rato a analizar esos costos a corto y a largo plazo. Entonces, luego vamos a mirar qué o cómo analizo la curva de oferta del mercado en competencia perfecta. La curva de oferta del mercado a corto plazo muestra la cantidad de producción que obtiene la industria a corto plazo a cada uno de los precios posibles. Entonces eso lo vimos por el modelo de oferta y demanda. Entonces, la curva de oferta del mercado a corto plazo, ¿qué es? ¿Cómo se comporta? Entonces, vamos a ver que la empresa elige su nivel de producción, ¿cierto? Cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, pero en la medida en que la empresa pueda cubrir su coste variable de producción. Entonces, en este caso, es esto. En este caso, miremos que el costo marginal, ¿cierto? Ya sabemos que cruza, o en la mayoría de veces el comportamiento cruza el costo variable medio, el coste total medio, y me está mostrando unos mínimos eficientes. ¿Qué ocurre si el precio es menor que el costo variable medio? ¿Qué sucede si es más bajito? Pues él va a incurrir en pérdidas. Ya sabemos que el ingreso marginal en la empresa competitiva es igual al costo marginal. Entonces, si hay un precio menor, la empresa está incurriendo en pérdidas. Por eso hay que fijarnos esto. La curva de oferta, en este caso del mercado competitivo, me muestra esa parte positiva del costo marginal, es decir, lo que ofrecen las empresas dado un nivel de precios. Entonces, ya recordemos que la oferta tiene una pendiente positiva. A precios mayores, pues ellos están dispuestos a producir más. Entonces, aquí el costo marginal, en su pendiente positiva, nos muestra también el comportamiento de la oferta del mercado a corto plazo. Entonces, si el precio es menor, él va a entrar en pérdidas. Entonces, recordemos, el precio es igual al ingreso marginal. La empresa maximiza cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, o sea, sería igual al precio. Entonces, la oferta indica cuánto producirá a cada uno de los precios posibles. Por lo tanto, si P es igual a P sub 1, entonces Q es igual a Q sub 1, ¿cierto? Esa es la oferta pendiente positiva. Y si P es igual a P sub 2, entonces Q es igual a Q sub 2. Mayor precio, mayores cantidades en el mercado. Y aquí estamos hablando de la ley de la oferta. Relación directa entre precio y cantidad en el mercado. Por eso la
curva de costo marginal me muestra la competencia perfecta, la oferta del mercado a corto plazo. Muy pendientes de los precios. Si los precios no cubren los costos, al menos los costos variables medios, la empresa va a incurrir en pérdidas. Entonces, la curva de oferta del mercado a corto plazo, aquí está, tiene pendiente positiva, ¿cierto? Como ya sabemos. La subida de precio hace que la producción adicional sea rentable y eleva los beneficios totales de la empresa porque se aplica a todas las unidades que produce esta. Entonces la curva de oferta es igual a la curva del coste marginal por encima del coste variable medio, lo que les decía ahorita. Si el precio es inferior al coste variable medio, ¿qué pasa? Pues la empresa está perdiendo. Su precio, que es igual a su ingreso marginal, no le está dando para cubrir sus costos. Entonces, no va a producir nunca y aquí va a tener una pérdida. Entonces hay que mirar cuando el costo marginal corta al costo variable medio y al coste total medio, y ahí podemos mirar y analizar cuáles son esas decisiones de la empresa para producir. Entonces, ojo con esos términos, ¿cierto? Ojo con estos términos. Entonces vienen cuando decido hacer cierre. Entonces la empresa solo cierra si al cerrar reduce o suprime su pérdida, ¿cierto? La empresa puede salir ganando si sus ingresos son inferiores a sus costes variables, pero a corto plazo, ¿cierto? Si P por Q, o sea, el ingreso total es menor que el costo variable. El ingreso total, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que el precio es menor que el coste variable medio. Entonces, ¿cuáles son las reglas o cómo toman las decisiones? Ya sabemos que el precio es igual al ingreso marginal y es igual al coste marginal. Entonces, una empresa cerrará si el precio del mercado es inferior al mínimo de su curva de costos variables, que lo acabamos de ver, de sus costos variables medios a corto plazo. ¿Por qué? Porque no alcanza a cubrir nada. Regla de cierre. El punto de cierre es aquel en que los ingresos cubren exactamente los costos variables o en el que las pérdidas son iguales a los costos fijos. Cuando el precio desciende por debajo de los costos variables, la empresa maximiza las utilidades, minimiza sus pérdidas, cerrando su negocio. Pero ya no le da y tiene que tomar la decisión porque sus pérdidas van a ser gigantescas. Entonces, ahí tiene que cerrar. Cuando el precio es menor a su costo variable medio, pues no le está dando para producir, debe cerrar. Decisión de cierre de las empresas. La empresa maximiza las utilidades o minimiza sus pérdidas cuando está en esta condición, cerrando su negocio. Si ese precio es menor que el costo variable medio, tiene que cerrar, porque no le está dando para cubrir. Y así está maximizando sus utilidades en su beneficio. Entonces, la elección del nivel de producción a corto plazo, recapitulando lo visto hasta acá en competencia perfecta, es los beneficios se maximizan cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Si el precio es mayor que el coste medio, la empresa obtiene beneficios. Lo vimos ahorita en las curvas. El coste medio. Si el coste variable medio es menor que el precio y el precio es menor que el coste medio, la empresa debe incurrir en pérdidas o está incurriendo en pérdidas, ¿cierto? Y si el precio es menor que el coste variable medio y que el coste medio, la empresa debe cerrar, ¿cierto? Si el coste variable medio es menor que el precio, pero el precio es menor que el coste medio, ojo, ya es una alerta. Ya estoy teniendo pérdidas. Estoy cubriendo un poco mis costos porque todavía cubro esos variables. Pero si ya el precio es menor al costo variable medio y menor al coste, obviamente medio, total medio, es la decisión de cierre de las empresas. Entonces, por eso necesitábamos analizar y conocer bien los costos y sus comportamientos.
porque la empresa decide cómo maximizar dependiendo de esos costos. Entonces, cuando una empresa competitiva incrementa al doble lo que vende, ¿qué sucede con el precio de su producto y sus ingresos totales? Esto es para que hagamos el ejercicio que sigue, lo piensen, lo analicen y lo podamos ver y solucionar la próxima clase. Si suponemos una empresa que produce así, cantidades, ingresos totales, costos totales, entonces vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a hallar su utilidad. Recuerden, la utilidad es que los ingresos totales menos los costos totales, el ingreso marginal, que es ese ingreso adicional de producir una unidad adicional, ¿cierto? O cómo varía ese ingreso dado cambios en las unidades, y el costo marginal, que ya lo hemos trabajado, que es ese costo adicional de producir una unidad más. Los cambios en el beneficio es mirar esta utilidad, cómo va cambiando cada que se produce una unidad más. Entonces, este es el ejercicio que les queda para la próxima clase de retroalimentación de competencia perfecta. Entonces, la competencia no es nueva para ustedes, vuelvo y les repito, la competencia perfecta ya la habíamos trabajado en el modelo de oferta y demanda, porque es así como analizamos inicialmente los determinantes de la oferta, los determinantes de la demanda, la ley de la oferta, la ley de la demanda, cómo es el comportamiento, y siempre suponíamos un mercado en competencia perfecta. Es ese mercado ideal, ese mercado autorregulado, pero que nos permite analizar ciertos fenómenos de comportamiento, en este caso de las empresas, ya que vimos toda la teoría del productor y que es tan importante esos conceptos para la toma de decisiones, donde el que quiere maximizar su beneficio minimizando sus costos. De ahí la importancia de que las empresas conozcan a la perfección el comportamiento de sus costos, porque ellos son los que le van a permitir tomar decisiones en la producción. Si estamos en un mercado perfectamente competitivo, ya sabemos que las empresas, al no tener poder en el mercado, pues se enfrentan a una demanda perfectamente elástica, que es igual al precio y que es igual al ingreso marginal. Entonces, es sencillo el tema de competencia perfecta. Tomamos mucho de lo que ya habíamos visto hasta ahora y es importante conocerla y saberla manejar, porque ella es la que nos da o nos permite analizar qué sucede en los mercados cuando ya interviene el gobierno. El gobierno interviene a través de impuestos, subsidios, precios máximos, precios mínimos, y poder ver cómo se comportan luego esas estructuras imperfectas de mercado. Así que hasta aquí, chicos, en la clase de hoy. Nos vemos en la próxima. Por favor, hagan el ejercicio y gracias.